Referir al decreto 144/2020 que reglamentó el segundo párrafo del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, referido a la obligación del empleador de contar con salas maternales, con una sala maternal y guardería. El origen de esta obligación es muy viejo, se remonta al año 1924, en que una ley estableció que los establecimientos que ocupen un número mínimo de mujeres debían tener salas maternales adecuadas para los niños menores de 2 años. Esta ley, digamos, fue reglamentada en el año 1925 y estableció que era para los establecimientos mayores de 50 trabajadores que tuviesen, que fueran mayores de 18 años y que contaran con ciertos requisitos que la ley misma establecía. Esta obligación fue repetida en la Ley de Contrato de Trabajo del año 1974, el entonces artículo 195, que estableció dos derechos que estaban unidos uno con el otro. Uno de ellos era el derecho que tenía la madre lactante, la trabajadora lactante, de tener 2 descansos de media hora durante la jornada para amamantar a su hijo, durante la jornada de trabajo, y paralelamente que los establecimientos que tuviesen un número mínimo de trabajadores que debía establecer la reglamentación, debían contar con guarderías, el término que usaba era exactamente guardería, hasta la edad y en las condiciones que fije la reglamentación, que nunca fue dictada. En el año 1976 se modifica la Ley de Contrato de Trabajo, el artículo pasa a ser el 179 y habla de salas maternales y de guarderías, con 4 requisitos o 4 condicionamientos. Primero, que debían contener un número mínimo de trabajadores, que lo iba a definir la reglamentación, que la edad de los niños también iba a ser definida por la reglamentación, aunque en el párrafo anterior establecía que esta obligación de amamantamiento era hasta el año, con lo cual había alguna interpretación diciendo, bueno, es hasta 1 año, pero la ley habla de salas maternales y de guarderías, con lo cual amplía el concepto. Después también quedaban por reglamentar los servicios que se iban a dar, la capacitación del personal respectivo, que tampoco estaba prevista en la norma, y el término de la guardería, es decir, cuándo terminaba, si podía ser por la jornada laboral, si podía ser más extensa. Y un problema que siempre fue muy inquietante en este tema de las guarderías a cargo del empleador, que era la responsabilidad del empleador civil por daños que se le producían a los menores, a los terceros. Esto podía generar una demanda por daño. Y además el tener que contratar personal dentro de su nómina para brindar este servicio. Esta norma, por este motivo, nunca fue reglamentada y la jurisprudencia se había dividido entre 2 criterios. Un criterio mayoritario establecía que, como la norma no había sido reglamentada, el empleador no tenía la obligación de contratar este servicio. Un criterio jurisprudencial minoritario que había admitido en algunos casos el despido indirecto del trabajador, de la trabajadora, por no tener las guarderías, por no contar con el sistema de guardería, y un tercer criterio que era el más general, que si el empleador pagaba la guardería, ya no si la tenía, si no la pagaba, no era considerado remuneratorio, y si brindaba el servicio de guardería, tampoco los aportes que destinaba, los importes que destinaba para el funcionamiento del servicio de guardería no devengaban aportes y contribuciones. Esto generó que en el año 96 se dictara la ley 24.700, que agregó el artículo 103 bis y en un párrafo estableció que era un beneficio social no remuneratorio los reintegros de guarderías o salas maternales que fueran documentados para hijos menores de hasta 6 años.
cuando la empresa no contara con un sistema de guardería. Entonces, estos reintegros eran no considerados no remuneratorios. El decreto que nos estamos refiriendo se inicia a raíz de una presentación que hizo Juan Bautista Echeverri, que es profesor titular de Introducción al Derecho y de Filosofía del Derecho de la Universidad Austral, y que tiene estructurado dentro de la universidad una clínica jurídica con alumnos. Entonces, la idea era fue iniciar una demanda para que se condene al Poder Ejecutivo a reglamentar el artículo 179 que había generado estas cuestiones que yo me refería hace un rato. En primera instancia se rechaza la demanda, la Cámara dicta un fallo a favor del reclamo y en contra del Poder Ejecutivo, que era el demandado porque era el que debía dictar la reglamentación de la ley. Esto es apelado por el Poder Ejecutivo ante la Corte, y la Corte dicta una sentencia en octubre del 21, confirma la sentencia de segunda instancia, que había establecido la procedencia del recurso, y condena al Poder Ejecutivo a que en el plazo de 90 días hábiles dicte una reglamentación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y así es como dentro de este plazo, en marzo del 22, se emite el decreto 144/2020, que es el que reglamentó el artículo 179 sobre las guarderías de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta norma establece una obligación principal y una obligación accesoria. La obligación principal es que los empleadores deben contar con un sistema de guardería o deben contar con guarderías o salas maternales, y el sistema accesorio es la suplantación de esto a través del pago de una suma de dinero cuyas pautas están fijadas en la misma ley. ¿Quiénes deben contar con salas, con guarderías o salas maternales? Porque el concepto de guardería excede el concepto de sala maternal. El sala maternal se relacionaba con el primer obligación de la ley que establecía esta de amamantamiento durante un año, al cual yo me he referido. El concepto de guardería es más amplio. El decreto les cambia de denominación y habla nuevamente de espacios de cuidado, que no es lo que dice la ley, pero bueno, es lo que quedó en el decreto. Entonces, en primer lugar, deben contar con estos lugares los establecimientos, las empresas, los establecimientos que cuenten con más de 100 personas. ¿Y cómo se computan estas 100 personas? ¿Cómo llegamos a este número mágico de 100? Bueno, personal propio, personal de otras empresas y personal contratado bajo cualquier modalidad. Y el ámbito de medida es el establecimiento, o sea, no es la empresa en su totalidad, sino cada uno de los establecimientos. Puede suceder que una empresa que tenga muchos establecimientos de 100 trabajadores o más, tengan que tener en cada uno de ellos una sala de cuidados, como lo llama el decreto. Si no llega a este número, esta obligación no existe, no hay obligación de tener estos espacios de cuidado. La obligación de normativa es establecer un espacio de cuidado para niños entre 45 días de edad y 3 años de edad, y que estén a cargo del trabajador durante la jornada de trabajo. Acá no establece distinción entre el padre o la madre. Lógicamente, durante el periodo de amamantamiento solamente podrán ser beneficiarias de esto las mujeres, salvo que por algún motivo no puedan amamantar, pero acá no establece ningún periodo, y lo que establece es que esto es durante la jornada de trabajo. En cuanto al límite temporal, surge de la misma ley, que es la jornada de trabajo, lo cual no implica que puedan pactarse periodos más extensos, pero en principio la obligación es de tener estos espacios durante el periodo de la jornada de trabajo. Espacios que además deben ser habilitados de acuerdo a las condiciones de cada una de las localidades o municipalidades.
Estos espacios que tiene cada establecimiento pueden ser comunes a varias empresas. En el caso de los parques industriales, o sea, en el caso de un parque industrial puede haber un lugar para todos de cuidado para todos los trabajadores que tengan hijos en estas condiciones, o si empresas que están ubicados a menos de 2 kilómetros de distancia uno de otro. En una norma que no establece cuál es la razón de los 2 kilómetros, no determina. Ahora, esta obligación principal puede ser sustituida. La norma dice que es por el convenio colectivo, puede sustituirla por una suma remuneratoria en concepto de gastos de reintegros documentados. No se refiere para nada al acuerdo individual. Yo entiendo que el acuerdo individual podría brindar esta posibilidad también, por este principio de lo que no está prohibido está de raigambre constitucional, lo que no está prohibido está permitido. Lo cierto es que la norma se refiere únicamente a la convención colectiva de trabajo. En este caso, este reintegro tiene dos variantes. El reintegro es por los gastos de contratación de una institución habilitada a tal efecto, o cuando una persona contrata una trabajadora de casas particulares para realizar estas tareas de cuidado, de acuerdo a la ley 26844, que es la ley de trabajadoras de casas particulares. Es decir, el trabajador puede, en este caso, en la obligación sustitutiva, decir, bueno, voy a una institución X y me reintegran el gasto, o contrato a una persona, en mi caso, y me reintegran el gasto de esta persona de acuerdo a las pautas de la ley. La ley establece que el monto de la asignación que se pacte en el convenio colectivo, y si bien no lo dice el acuerdo individual, esto siempre es una interpretación, pero no veo ninguna razón por qué excluirla, este reintegro no puede ser inferior al 40% del salario mensual de la categoría de asistencia y cuidado de personas del régimen de trabajadores de casas particulares. Es decir, la asignación no puede ser inferior al 40% del salario que cobra una persona en estas condiciones, de forma que si la trabajadora contrata en su casa, supongamos que opte por contratar en su casa una persona de cuidado bajo el régimen de casas particulares, aparte de tenerla registrada, el trabajador que lo contrata de tenerlo registrada, la asignación no puede ser inferior al 40% del salario establecido en la convención colectiva de trabajo. Y si lo manda en una institución especial al efecto, no puede ser inferior a este 40%. En el caso del teletrabajo, la norma establece que, la ley de teletrabajo establece que los teletrabajadores deben estar anexados a un establecimiento. El problema es si no hay ningún establecimiento. Este es un problema de la ley. Puede ser que haya empresas que sean íntegramente digitales, entonces esto no sería aplicable. En el caso de que el trabajador esté anexado a un establecimiento, el empleador puede abonar el 40%, y este establecimiento tenga más de 100 personas, bueno, puede sustituir esta obligación de llevar al menor hasta el establecimiento por una obligación de pago en las mismas condiciones en las que habíamos referido precedentemente. La ley empieza a regir el 24 de marzo del 2023, o sea, es el tiempo que da para acomodar los establecimientos. Este tema de las guarderías y la instalación de guarderías en los establecimientos, en general no generó mucha simpatía por parte de las empresas, porque para las empresas significaba contratar personal, incluirlo en su nómina, y si contrataba una empresa que le diera este servicio, se generaba toda la cuestión referida a la solidaridad por las deudas laborales que pudiese tener el prestador del servicio con relación a sus trabajadores, y esta discusión si era una actividad normal y específica propia del establecimiento, es decir, si entraba o no en el artículo 30,
el cual tiene en algunos casos una interpretación expandida. O sea, se iba a plantear el problema judicial sobre si, en este caso, el empleador que contrataba este servicio era responsable por las deudas de los trabajadores del contratista que prestaba este servicio. Esta era una cuestión. Después, disponer de un lugar adecuado, lo que significaba retraer un lugar para las actividades productivas o para otras cuestiones, y adecuarlo para los cuidados de menores de 3 años, de acuerdo a lo que establece la ley. Y en tercer lugar, el sistema de responsabilidad civil por los daños, lo cual exigiría la contratación de un seguro sobre la cuestión, que es un tema muy delicado porque sobre todo se trata de menores, los que pueden sufrir algún daño provocado por el establecimiento, por las condiciones del lugar, o incluso por las personas a cargo del cuidado de estos menores. Entonces, en general, la opción fue, en muchos casos, pagar guarderías pactadas por convenios colectivos, como sucede con el convenio bancario o con muchos otros. Bueno, me parece que este es un tema que en algunos puntos va a generar o puede generar alguna controversia, y quedo desde ya a disposición de ustedes para responder las inquietudes o las preguntas que puedan surgir. Desde ya, muchas gracias y espero que haber sido útil. Muchas gracias.